Un saludo. En este video vamos a desarrollar la clase de matemáticas para cuarto grado de esta semana con el tema ubicación de números decimales en la recta numérica de la página 80 del libro de texto. Entonces vamos a dar inicio. Hemos iniciado una nueva unidad y pues estamos tratando la manera de comprender lo que es un número decimal. Para eso haremos uso de la recta numérica. La recta numérica es la recta en la cual nosotros podemos ubicar los valores de diferentes formas. En este caso, veamos el analizo y soluciono. Vemos que si aquí, en el inicio, tenemos un número 200 y al final un 300. Dice que se nos pide escribir los números que señala cada flecha. Entonces, si acá nosotros contamos a partir de la primera división que tenemos acá, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y completamos en 310. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podríamos ubicar los números de la siguiente manera. 210, este correspondería a 220, que es la primera flechita. Este sería 230, el siguiente 240, el siguiente 250, este entonces tendría que ser el 260 y completamos 270, el 280 y 290. Entonces pasemos a la sección comprendo. Para ubicar números decimales en la recta numérica, la unidad se divide en 10. ¿Qué es la unidad? La unidad es el número 1 dividido entre 10 partes. Veamos el primer ejemplo resuelto. Se nos pide acá que tenemos 0.7 y lo vemos que está ubicado por acá. ¿Qué quiere decir? Que se divide la unidad en 10 partes iguales y se nombra cada parte con el número decimal correspondiente. Eso quiere decir que acá tendría que ser 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. En efecto, acá es la posición de 0.7. La siguiente sería 0.8, 0.9 y al llegar a 10, pues nos encontramos con el número 1. En el siguiente ejemplo dice, acá se cuentan 7 décimas, esto corresponde al primer ejemplo. En el segundo ejemplo, veamos algo curioso. Tenemos acá el 1.7. ¿Qué quiere decir? Que nos pasamos a la siguiente unidad, es decir, de 1 a 2. Comenzamos de 0 a 1. Si nosotros nos fijamos, acá tendría que ser 0.1, 0.2. Acá vamos a ubicar 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y al llegar a 10 llegamos a la unidad, en este caso el 1. Esto continúa pero de diferente manera. Ahora la siguiente división es 1.1, la siguiente es 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y en efecto
Acá está la posición 1.7. Luego seguimos con 1.8, 1.9 y al llegar a 10 nuevamente llegamos al 2. Si esto se extiende por acá, si la recta la extendemos, pues tendríamos 2.1, 2.2 y así infinitamente, cuantas veces nosotros queramos. Veamos la siguiente. Entonces dice acá que se cuentan 17 décimas o se identifica una unidad, que en este caso está aquí, una unidad más 7 décimas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1.7. En el siguiente se nos dice 1.1. Vean que al llegar, al tener un entero antes del punto decimal, eso nos indica el número de unidades. Es decir, acá podemos tomar de una vez la unidad, ubicarnos en la unidad y contar el decimal. En este caso sería una décima. Entonces, la posición es 1.1. Esto vamos a hacer en la tarea, que sería el resuelvo. Identificar qué número corresponde a ese espacio que está acá. Vean, por acá va a ser un 0 punto y algo. Por acá tendría que ser un punto, 1 punto y algo. Y en el siguiente, 1 punto y algo también. Porque no llegamos o estamos antes del 2. En el resuelvo 2 vamos a ubicar la letra. Vamos a señalar acá cuál corresponda, ¿verdad? Por acá nos piden 0.5. Nosotros vamos a identificar del 0 al 1 dónde está ubicado el 0.5 y vamos a colocar ahí el valor. En el literal B lo mismo, 1.2. Ahí vamos a trabajar de la unidad hacia adelante. Y en el ejemplo C lo igual. De la unidad hacia adelante vamos a identificar dónde está el 1.5, este de acá. Lo mismo vamos a hacer en el resuelvo 3. Vamos a escribir, ¿verdad? Por ejemplo, acá vamos a contar dónde está ubicado el punto A y vamos a colocar qué valor corresponde. Por ejemplo, veamos acá, tendría que hacer vamos a hacer el primer ejemplo, vean. Tendremos 5 unidades porque el punto A está entre 5 y 6. Luego vamos a contar las décimas. Vean, una décima, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir que el punto A está en 5.7. Lo mismo vamos a hacer para los demás literales. En el resuelvo 4 vamos a trazar una línea y vamos a indicar dónde se sitúa cada valor. Vamos a hacer el primero. Por ejemplo, 1.5 nos dice una unidad, es decir que tenemos que contar desde acá 5 décimas. Vamos a acercar un poco. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de acá vamos a trazar nuestra primera línea. Lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, en el siguiente 0.4. Vamos desde 0 y vamos a contar 4 décimas. 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a realizar las líneas donde indican la ubicación de los puntos. En el resuelvo 5 vamos a dibujar la recta numérica y vamos a ubicar los valores que acá se nos pide. Es decir que vamos a construir una recta acá, como la que tenemos en el resuelvo 4, pero vamos a ubicar ahora 11 unidades. Tendríamos que llegar hasta las 13 unidades. Y en el resuelvo 6 vamos a identificar la posición que tiene cada animalito. Vean, primero la tortuguita está en una posición de 8 unidades más las décimas que hay que contar. Luego tenemos que el león está 3 décimas antes, es decir que tenemos que contar 3 décimas hacia atrás de la posición de la tortuguita. Lo mismo con el tigre, vamos a contar 2 unidades, ¿sí? 2 unidades y 5 décimas antes que la tortuguita. En el venado son 5 décimas después, es decir que después de la posición de la tortuguita, que sería acá, vamos a contar 5 décimas hacia adelante.
Y la cebra pues está 17 décimas hacia adelante. Tendríamos que contar cada una de las divisioncitas o rayitas que tenemos acá para ubicar esos puntos, y vamos a colocar por acá el número, ¿verdad? Donde termina el conteo de la posición de cada animalito. Y esta sería la clase de matemática para esta semana.